Sí, sí se escucha. Ok, listo. Bienvenidos sean todos, buenas noches. El día de hoy tenemos la sesión número 9 de Scientiscore, estos sábados que realizamos estas ponencias donde vamos a conocer los datos fundamentales para poder realizar todo tipo de proyecto de investigación. Esta semana nos toca el tema de medios e instrumentos de recolección con el doctor Luis Zamora de Los Godos. El doctor tiene un excelente currículum, el cual repasamos en cada una de sus ponencias, donde básicamente podemos observar temas básicamente detallados de la investigación como PhD on Public Health University of Miami, investigador de RENACIT Carlos Monge nivel 3, docente de medicina humana en UPA, UCB y UPCJB, consultor de investigación en la Embajada Real de los Países Bajos, consultor de Pathfinder International, docente de doctorado y maestría en la Universidad Nacional Miguel de San Marcos y otras universidades, consultor de proyectos especiales de la Unión Europea para el Perú, consultor para proyectos de la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación HP, y docente de la maestría en gerencia social de la PUCP. Por eso tengo el honor de darle la bienvenida en este caso y dar inicio a la ponencia del doctor. Así que, doctor, dejo esta noche en sus manos para que nos pueda dar a conocer todo lo relacionado a este tema y podamos nutrirnos con toda su vasta información. Bien, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a realizar una ponencia muy interesante sobre el tema de los medios e instrumentos de recolección de datos. Voy a compartir la pantalla, un segundo. Un ratito, por favor. Algo pasó. A ver, un segundito. Ya está. Vamos accediendo. Ok, ahora sí. ¿Me avisan si se visualiza, por favor, la pantalla? Sí se visualiza, doctor. Perfecto, gracias. Muy bien, señores. Vamos a trabajar un tema muy bonito que es medios e instrumentos de recolección de datos. Realmente, este tema de medios e instrumentos de recolección de datos no es un tema que se pueda llevar en una sola ponencia. Es muy largo, muy complejo. Diría que un curso de metodología de la investigación, eh, 70% del curso de 4 meses te dedicarías a hacer instrumentos de recolección de datos y te quedaría corto. Tiene que ver con validación, confiabilidad, fiabilidad, validez de constructo, validez de contenido, validez de criterio, construcción de ítems, reactivos, medición de reactivos, pruebas estadísticas para la validación de reactivos, pruebas estadísticas para la fiabilidad, como la beta de Raju, el test de Chebyshev o alfa de Cronbach, dos mitades. Es un tema muy grande. Se divide en dos partes. Una parte que es la operacionalización para construir el instrumento y luego el diseño del instrumento a través de validez de criterio, constructo y contenido, y luego la parte estadística para la fiabilidad y la confiabilidad, que tiene que ver con más de 24 tipos de pruebas estadísticas para validar cada uno de los ítems, asumiendo la división de validez de criterio, que diga de validez por juicio de expertos, y la validez del instrumento, y además de la validación interna y externa. La validez interna, cuán bien está hecho el instrumento, y la validez externa que tiene que ver con la muestra. Entonces vamos a ver qué nos compete. Trabajar, obviamente, un instrumento de recolección de datos, a lo cual le llamamos también los famosos test. Entonces, un instrumento de recolección de datos o un test de recolección de datos tiene que ver con varias cosas. ¿Y nace esto en dónde? Nace en la psicología y nace en la educación. Ahí son los primeros que empiezan a hacer los famosos test, porque en la medicina se empieza a medir la variable directamente de la historia clínica, directamente de información directa de medición con el paciente y se transcribía directamente la información. Entonces, pero ya la elaboración más fina de un cuestionario, un instrumento de recolección de datos, tiene que ver más con temas asociados a la educación y a la psicología. Y allí pues perfeccionaron la metodología de los test, así, tanto así que Arnaud Gras
Reinaldo Alarcón y muchos otros especialistas nos enseñan cómo construir instrumentos de recolección de datos. Pero no es algo, como le digo, que abarque corto tiempo. Yo voy a hacer un resumen y una síntesis muy puntual aquí, con muchos temas que van a faltar, obviamente, con muchos tópicos que todavía van a faltar, pero sí vamos a introducirnos al campo de la elaboración de los instrumentos de recolección de datos o test, ¿no? Entonces, un test psicológico educativo o médico tiene propósitos con los que se crean y los procedimientos nos permiten elaborar una prueba que varían con el tiempo. Un test no es válido de un año a otro. Una prueba varía de un año a otro, ¿no? Por ejemplo, para evaluar la depresión utiliza el test de Hamilton. El test de Hamilton del año 2022 ya no está vigente. Ahorita tenemos el test de Hamilton 2024. Para evaluar, por ejemplo, las pruebas sobre una variable que es depresión, utilizamos, por ejemplo, varios test muy importantes, ¿no? Que detectan la depresión, pero no necesariamente siguen vigentes. El test de Maslach, que nos permiten ver el clima organizacional, el test de Coops, el Lidman-Stinger para ver cultura organizacional, en salud. Para ver calidad de atención tenemos el test de Judith Bruce o tenemos el Serqual, que proviene de Matamala y Paganini. Tenemos diferentes instrumentos de recolección de datos, que algunos pueden ser muy simples, pero que tienen otro tipo de validación. Por ejemplo, yo puedo establecer una prueba de laboratorio, pero para que esa prueba de laboratorio me dé un valor adecuado, dicha prueba, que también es un instrumento de recolección de datos y que va a pasarse la información a una ficha de transcripción, tiene que tener la sensibilidad y la especificidad adecuada para medir la patología de acuerdo a una magnitud adecuada. Entonces existen muchos test, instrumentos diversos en los cuales cuando yo recojo a través de las preguntas a un individuo, ese instrumento de recolección de datos se le llama test. Y cuando yo examino a un individuo o un sujeto de estudio, ese instrumento de recolección de datos se llama ficha de observación o simplemente lista de cotejo. Entonces, la lista de cotejo o el cuestionario o un test o cualquiera de los otros tiene que ver con una construcción muy específica, que me tiene que medir la variable como la deba medir y la pueda medir, ¿no? Entonces, hay que planificar un test y requiere la consideración cuidadosa y propósitos específicos de las variables o constructos que vamos a medirse. Para eso hay que hacer un escalamiento. El objetivo es llegar a un conjunto de ítems escalados, es decir, hay que asignarle valores o escalas a un conjunto de ítems. El ítem es cada uno de los estímulos mínimos que demandan una respuesta de un sujeto de estudio. ¿Ok? Y es una unidad mínima que puede subdividirse de una escala conservando su significado de medición. Y tiene que ser tangible, observable, objetivo, medible. Un test o un reactivo que constituye un test tiene que medir la variable de la manera más precisa y objetiva posible. Los ítems no tienen por qué ser enunciados escritos. Pueden ser problemas expuestos oralmente, problemas gráficos, manipulativos, etc. La idea es que recojamos la información de manera confiable. ¿Cómo generamos ítems, no? No hay un procedimiento universal para elaborar ítems. Esto va a depender mucho de cuán creativos seamos, los conocimientos que tengamos y algunas consideraciones generales. Yo normalmente construyo un instrumento de recolección de datos teniendo el libro, la última edición del libro especialista sobre ese tema. Pero también, además de tener los libros de las últimas ediciones especialistas sobre el tema, me voy a agenciar. ¿Cómo? A ver, alguien está con su micrófono abierto. Jorge Augusto, voy a silenciarlo. Un ratito. Ya, gracias. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos un ítem o una generación de un ítem, estos deben ser los más tangibles posibles, ¿no? Lo más
Y para eso necesitamos el libro de la última edición, los últimos artículos, los últimos estudios y qué otros test existen. Y algunas personas dicen, oye, yo puedo usar un test validado. Y ese test validado yo lo voy a utilizar en mi realidad porque ya está validado. Sí, pero está validado en otro lugar, en otro país, en otras condiciones, bajo otras circunstancias, no bajo la mía. Entonces, un cuestionario de otro lugar no se aplica a mi lugar, no se aplica a mi espacio, no se aplica a mi condición, a menos que yo haga el piloto y todo el esfuerzo necesario para que esto sea aplicable en mi realidad, ya sea desde el idioma, ya sea desde eh, la realidad propia del lugar o incluso de las palabras que nosotros usamos, porque hay que adecuarlo al nivel cultural de la persona. Si un test se aplica a médicos, luego lo quieres aplicar a un club de madres, va a cambiar por completo. Y vamos a tener que hacer un piloto para transformar, convertirlo, cambiarlo, modificarlo y perfeccionarlo. Entonces, para eso, pues, nosotros tenemos que estar bien informados sobre el tema, tenemos que tener información rica y diversa, como sea posible. El instrumento que vamos a aplicar debe muestrear adecuadamente el contenido de la dimensión a medir, porque si nosotros hacemos un piloto, probamos el instrumento y el instrumento no mide lo que debe medir, reestructuramos el instrumento y volvemos a aplicarlo, ajustamos, reestructuramos, aplicamos, ajustamos, reestructuramos, aplicamos, primero con lógica, luego con jueces y finalmente con estadística, ¿no? A través de estadística tenemos validez de criterio, constructo, ¿no? Y de contenido. Y a través de los jueces tenemos, obviamente, la experiencia experta que nos va a permitir a nosotros obtener el brazo y la longitud del alcance de nuestro test o instrumento. Es recomendable, por lo tanto, apuntar todos los ítems que sea capaz de generarse sin previa crítica para después pasar a un análisis racional y elaboración aprovechable de los mismos. Por ejemplo, para determinar depresión, hay una categoría que dice, ¿usted ha sentido tristeza espontánea? A mí me pareció una pregunta bien interesante sobre ese test. Pero cuando uno dice, oye, ¿alguno de ustedes habrá sentido tristeza espontánea? Yo creo que todos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso me determinará una depresión? De repente sumada a las otras preguntas, pero ya esa sola pregunta a mí me deja Claro. pensando en Esa una persona identifica las necesidades y los problemas de rendimiento de una audiencia. Ok, bueno, sin comentarios. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Usted siente tristeza espontánea? Entonces, en esa tristeza espontánea, cualquiera se ha sentido triste. Pero la pregunta es, a ver, ¿usted se siente triste en el bus? ¿Usted se siente triste en su casa, solo? ¿Usted se siente triste al ducharse? ¿Usted se siente triste al comer? ¿Usted se siente triste al mirar televisión? ¿Usted se siente triste al estar con la familia? ¿Usted se siente triste mientras está en la universidad estudiando? ¿Usted se siente triste en una clase Zoom? ¿Será igual sentirte triste espontáneamente en cualquier momento que en todas estas categorías? Creo que no, ¿no? Entonces uno va repensando y ver tristeza espontánea, por ejemplo, en un test o un instrumento, y voy viendo las posibilidades de los escenarios para ver si si esa magnitud que se va a medir es realmente leve, moderada o grave. Entonces yo voy generando toda una serie de posibilidades. La mala costumbre que se tiene es que la gente utiliza instrumentos de recolección de datos ya validados, cuando no existe instrumento de recolección de datos ya validados. Existe un marco teórico eficiente, cambiante permanentemente y año tras año. Por ejemplo, los test psicológicos cambian por completo. Año tras año, las pruebas serológicas cambian en sus valores y titulaciones. Cambian incluso cualquier instrumento de recolección de datos que mida cualquier tipo de variable, ya desde un país a otro país, ya desde un lugar a otro lugar, desde un idioma a otro idioma, ya cambió por completo toda la consideración. En ese sentido, hay que tener en cuenta que vamos a tener que siempre reconstruir los tests y hacer los procesos de validación. Edwards, en el año 57, ya nos hablaba de las propiedades recomendables, ¿no? De las alternativas o de los ítems. Para construir un instrumento de recolección de datos hay que utilizar un lenguaje sencillo,
claro, directo como sea posible. Los ítems deben ser redactados en forma de frases simples, evitando oraciones compuestas y complejas. Cada ítem debe expresar un solo pensamiento completo. No pueden haber dos, ¿no? Evitar palabras de contenido absoluto, como nada, siempre, nunca, todo, ¿no? Si es que estas palabras pueden favorecer a la ambigüedad del enunciado, los ítems con negaciones y sobre todo los que tienen doble negaciones resultan sumamente confusos. Si yo soy un profesor jalador, yo haré pues un instrumento con doble negación para que mis alumnos jalen, ¿no? Pero si yo soy una persona que quiero evaluar el aprendizaje, pues yo aplicaré algo afirmativo para que vean, si me digan si eso está correcto o si está falso. Además, es importante que yo tenga intenciones de evaluar una conducta, evaluar un aspecto psicológico, evaluar un aprendizaje, evaluar una situación clínica, evaluar a través de la anamnesis, signos, síntomas, que sean objetivos al ser medidos a través de la entrevista, porque acuérdense que todo lo que se hace con un instrumento de recolección de datos o a través de cuestionarios, entrevistas, test o encuestas, se deben básicamente porque yo le tengo que indagar al sujeto de estudio para obtener alguna información. A través de fichas o guías o listas de cotejo, eso se hace a través de la transcripción directa de otras fuentes. Muy bien, continuamos. Otras propiedades que nos recomienda Edwards, ¿no? Son evitar las palabras imprecisas, ¿no? Como por ejemplo, meramente, precisamente, ocasionalmente, ¿no? O si es que estas palabras pueden favorecer, obviamente, a la ambigüedad del enunciado. Eso es muy importante, ¿no? Porque nosotros no podemos dar ambigüedad. También hay que evitar que los ítems puedan interpretarse de más de un modo. Tienen que ser tan objetivas las preguntas que los ítems deben tener una capacidad de poder interpretarse en una sola vía. No podemos interpretar un ítem, una alternativa de respuesta de diferente forma, ¿no? Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta. Además, hay que evitar ítems que sean irrelevantes al objeto de estudio, ¿no? Porque básicamente nosotros tenemos que obtener un ítem pertinente. Si estamos en el campo de la psicología, ¿no? Diferentes al objeto psicológico. Si estamos en el campo de la educación, diferentes al campo educativo. O si estamos en el campo de la anamnesis, diferente al campo de la historia clínica, ¿no? Hay que seleccionar ítems que cubran todo rango afectivo bajo estudio, es decir, extremo rechazo hasta aceptación absoluta, ¿no? No podemos ver un rango, sino hay que ser bastante puntuales en la medición. Hay que evitar ítems que probablemente sean afirmados o negados por casi todos. Por ejemplo, usted escucha voces que le dicen sale en la mañana y mata a alguien. Yo creo que ese ítem todo el mundo va a responder que no, ¿no? Así tenga esquizofrenia comprobada. O sea, hay que evitar estos ítems obvios, ¿no? O, por ejemplo, usted no se baña durante 7 días, yo creo que todo el mundo va a responder, usted, que si se baña, ¿no? Obviamente no van a tener esta negación, no van a tener una afirmación de ese tipo. Entonces, los ítems que quizás más pueden discriminar son aquellos que matizan dentro de opiniones más comunes. Evitar ítems cuyo contenido se refiera al pasado en lugar del presente. Es mejor evaluar aquellas condiciones, características que sientes en el presente. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el trato, hay personas que tratan de buscar el recuerdo y dicen, por ejemplo, el médico lo saludó en su última consulta o en un momento. Si va a pasar una consulta ahorita y quieres ver si el médico la saludó, ¿por qué le preguntas de la consulta anterior? Mejor espera que la paciente pase una consulta, salga de la consulta y le preguntas, ¿el médico la saludó? ¿El médico se despidió de usted? ¿El médico le habló en tono de voz respetuoso? ¿El médico le escuchó aquello que usted quería explicarle? ¿El médico le respondió sus dudas? Y en todas esas preguntas yo tendré un trato bueno, malo, regular, después de una ponderación
y lo sumaré con una respectiva baremización a otros ítems o a otras subvariables de ese orden para sumar y concatenar y tenerlas al finalmente ponderadas para tener la calidad de la atención. Pero, ¿qué pasa si yo cometo el error? El grave error de decirle, hace un mes, ¿la saludó o no la saludó? Hace 2 meses, ¿la saludó o no la saludó? Hace 3 meses, ¿la saludó o no la saludó? Caramba, la gente de repente ni siquiera le va a ver poner atención a eso porque lo que más importa es acudir por la dolencia, a que te solucionen el problema de salud. Difícilmente vas a estar pendiente de aquellas cosas que son de tu interés en la investigación, mas no es un interés del paciente, ¿no? O del sujeto de estudio. Entonces, evitar los ítems que se refieran o que puedan interpretarse como referidos, ¿no? A cuestiones de hecho, cuya presencia se basa en el conocimiento de datos reales, ¿no? Si un ítem contiene una afirmación tenida como un hecho, difícilmente su respuesta dependerá de la actitud del sujeto. Por ejemplo, usted es mujer y la ves con falda, ¿no? Usted está gordita, ¿no? Y la ves una mujer que tiene sobrepeso, ni modo que te conteste sí, hasta lo tomaría de repente como ofensivo, ¿no? Hay cosas que se pueden observar, ¿no? Usted está embarazada y la ves con la barriga, ¿no? Está embarazada, ¿no? Entonces, obviamente hay que evitar esas cosas. Vamos a ver el proceso de captación de la información. Se trata de escalar, ¿no? Opiniones. Se refieren a cómo presentar los ítems y cómo preguntar acerca de ellos a los sujetos para obtener la manifestación de sus opiniones. Existen 2 tipos de captación de la información, ¿no? 2 tipos de captación de la información. El método de juicio, ¿no? Por ejemplo, se solicita al sujeto que juzgue un estímulo o un conjunto de estímulos respecto a las características del estímulo, sin referencia a las preferencias, actitudes o características del sujeto que contesta. Ejemplo, ¿no? Tenemos el siguiente enunciado. El aborto debería evitarse siempre que sea posible y no debería ser libre sin restricciones, ¿no? No obstante, en el supuesto de razones médicas justificadas relativas a la madre o al embrión o el feto, debe estar autorizado. Por ejemplo, en este enunciado, ¿qué debemos hacer, no? Se le pide al sujeto, independientemente de cuál sea su punto de vista personal sobre la cuestión del aborto, ¿cree usted que la afirmación del enunciado es básicamente favorable o en contra del aborto? ¿No? Entonces, vamos a ver que nos marcan favorable o contraria, ¿no? Entonces, de esta interpretación de equipo, lo que queremos saber es si ha comprendido el tipo de pregunta. Nuestra finalidad aquí es si ha comprendido, por ejemplo, el tipo de pregunta. Nuestra finalidad no es saber si está a favor o en contra. Nuestra finalidad aquí no es la opinión, sino es el nivel de comprensión, ¿no? Métodos de respuesta. Se pregunta al sujeto sobre la relación con el estímulo y se trata de saber si entre el sujeto y el estímulo existe una relación particular. Es otro método, ¿no? Siguiendo con el enunciado anterior, la pregunta del sujeto sería, según sus convicciones personales, ¿usted está de acuerdo con la opinión del enunciado? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Hay algunos que ponen, estoy de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo, desacuerdo, parcialmente desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Sin comentarios. Sobre ese hecho, ¿está de acuerdo con la opinión del enunciado? ¿En desacuerdo o de acuerdo? Según el tipo de tarea de los procedimientos de captación de la información, se pueden clasificar en tarea de estímulo simple, tareas de elección de alternativas, comparación de estímulos por pares, comparación de estímulos por grupos, ordenación de estímulos por grupos y ordenación de grupo de total de estímulos. Vamos a ver, ¿no? Hay toda una clasificación aquí. Vamos a ver el procesamiento del escalamiento en sentido estricto. El escalamiento es fundamental porque es el paso súper importante para poder tener un instrumento con los indicadores correctos. Se refiere a cómo utilizar la información que nos brinden los sujetos en sus respuestas ante los ítems para llegar a asignar un valor, ¿no? Un valor de escala a cada ítem.
La función que atribuye los valores de las escalas a los sujetos de un modo sistemático se le denomina función de escalamiento. Pero este proceso de evaluación de la escala va a tener varias partes. Aquí el objetivo es asegurar que la escala tiene propiedades de bondad adecuadas. Por eso que le aplicamos incluso la escala, ¿no? Una prueba estadística que se llama la bondad de ajuste de Bonferroni, para que nos dé pues esta severidad, esta aseveración de su bondad adecuada. ¿Significa que tiene la propiedad que dice que tiene? Es posible tener un conjunto de ítems bien escalados. No obstante, no resulte una escala de medida adecuada por diversas razones. Por ejemplo, yo puedo medir, a ver, el grado de instrucción. Una cosa muy simple. Y pongo, por ejemplo, sin instrucción primaria, secundaria y superior. Y a sin instrucción le pongo 1, el valor de 1. Pero sin instrucción es no tener instrucción. La escala correcta sería ponerle 0. O si la persona respondió algo y eso es correcto o incorrecto. Entonces al correcto le ponemos 1 y al incorrecto le ponemos 2. Entonces cuando sumamos y ponderamos, todos los que han respondido incorrecto tienen 2 puntos y los que han respondido correcto tienen 1 punto. Y está mal. La idea es, a ver, ¿y qué tal si le ponemos 1 incorrecto y 2 a correcto? 2 puntos está correcto. Entonces, 2 incorrectos te dan 1 correcto. Lo adecuado sería que si te respondió correctamente, sea 1 punto. Y si te respondió mal, sería 0. Entonces, a veces hay escalamientos incorrectos, ¿no? Entonces, los procesos de evaluación de la escala a veces pueden realizarse con datos obtenidos del proceso de escalamiento de los ítems, pero otras requieren utilizar datos obtenidos en el proceso de medición de los sujetos. ¿Cómo se hace esto, no? El proceso de evaluación de escala incluye 4 grandes apartados. Primero hay que hacer un análisis de los ítems. Se refiere a establecer las propiedades de los ítems. Hay que ver homogeneidad del ítem, validez del ítem, dificultad del ítem. Vamos a ver la homogeneidad del ítem, frecuentemente expresada como una correlación entre el ítem y el total de la escala. Por ejemplo, tiene que ser un ítem homogéneo. Si yo digo, a ver, satisfacción con una bebida, ¿no? Puede ser alta, media y baja. Muy bien, hay una homogeneidad, pero si yo digo alta, media, deficiente, ya no hay homogeneidad. Y si digo excelente, regular, pésimo, tampoco. Si yo digo bueno, regular, deficiente, tampoco. Ya no hay homogeneidad. Estoy combinando opciones alternativas que no pertenecen a una misma escala. Lo correcto sería muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, o bueno, regular y malo. Entonces estaría alterando la homogeneidad. La validez del ítems. Esta es expresada con su relación con los criterios extremos. Y para la validez hay toda una serie de metodologías que tienen con la validez de criterio, constructo y contenido, y muchas pruebas estadísticas que se hacen para llegar a esto. O sea, realmente hacer un instrumento de recolección de datos, diría que es el 80% del esfuerzo de todo el proyecto de investigación. Y no hay instrumento de recolección de datos que usemos que ya está validado, entonces lo queremos aplicar porque ya. Hay gente que hace cosas muy interesantes, que le pone, por ejemplo, calidad de atención, trato, tiempo de espera, resarcimiento, privacidad, ¿no? Dice, privacidad, adecuada, medianamente adecuada e inadecuada. Trato, adecuado, medianamente adecuado e inadecuado. A ver, privacidad. Le preguntan a un paciente que sale del consultorio de urología. ¿La privacidad para usted cuál fue? ¿Adecuada, medianamente adecuada o inadecuada? Y terrible, ¿no? Porque sería subjetiva la respuesta. La persona responde, adecuada, me parece, ¿no? A ver, espera, un momento. Privacidad. ¿Estuvo la puerta cerrada? No, estuvo abierta. ¿Había un biombo? No había biombo. ¿Cuántos pacientes había en el consultorio? Habían 2. Y los 2 estaban siendo examinados urológicamente, no, solo uno. Terminaba con uno y luego pasaba al otro. Pero los 2 estaban en la camilla de atención, sí. Entonces no había privacidad, ¿no? No había biombo, la puerta estaba abierta y habían 2 pacientes acostados en posición de examen. Y el médico le habló suave. No, a mí me dijo que tenía una enfermedad de transmisión sexual, pero la puerta estaba abierta, ¿sí? Había un familiar que lo acompaña, sí, mi esposa estaba afuera. Peor, ¿no? O sea, y si tú evalúas, no hubo ninguna privacidad.
Pero el paciente te respondió, pues, sí, hubo privacidad, porque eso es subjetivo. Entonces, la validez es que el ítem sea válido, mida lo que debe medir y que realmente alcance lo que debe alcanzar. Y nosotros tenemos que construir. Hay gente que agarra un listado de variables de la operacionalización y le pone ya alternativas, si no, si no, si no, si no, si no, o la famosa, ¿no? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni acuerdo, desacuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya con eso la arreglaste, dices, ¿no? A ver, entonces, ¿hubo privacidad? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni acuerdo, desacuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Sigue siendo subjetivo, sigue siendo absurda, porque no está preguntando si hubo biombo, si estuvo la puerta abierta, si estuvieron dos pacientes en atención simultánea, si la voz fue privada o solo le dio un resultado confidencial porque el otro paciente también escuchaba, si las ventanas estaban cerradas, porque a veces si te viene con las ventanas cerradas, todo el mundo pasa por ahí, ¿no? Entonces, no hubo privacidad. Eh, pero por más que le pongas este nombre gringo llamado Likert, no significa que se vuelva, pues, un buen instrumento, si es que si nació muerto, nació mal hecho, ¿no? Entonces, el proceso de hacer un buen instrumento es saber descomponer las variables a través del proceso de operacionalización. Operación no lo voy a tocar acá porque es otra clase, otro tema, otro punto. ¿Ok? Pero ya estamos en las preguntas y las posibles alternativas. Ya hicimos todo eso. Ahora hay que ver la dificultad del ítem, ¿no? De interés únicamente para los ítems que tienen respuesta verdadera o correcta. Tienen que ser sencillos y tienen que medir lo adecuado. Y tienen que medir lo tangible, lo observable. O tienen que medir un hecho que sea contado por la persona, pero que demuestre la verdad. Por ejemplo, se despidió el doctor cuando usted se fue, salvo que tenga una persona memoria de corto plazo cero y un retraso mental severo, que no lo recuerde, ¿no? Entonces, o que tenga Alzheimer, ¿no? Pero si es una persona normal, por eso que tu criterio de inclusión, exclusión y eliminación te hace que levantes datos de información de personas normales en condiciones saludables para ese problema, entonces tendrías tú que ver, ¿no? Y decir, bueno, si la persona me dice que sí la saludó, es porque la saludaron, ¿no? Entonces yo no me voy a ir a una situación subjetiva de preguntarle indirectamente cosas que directamente se las puedo preguntar. ¿Ok? Entonces, obviamente, eso tiene que tener un detalle muy interesante con la dificultad del ítem, ¿no? La dimensionalidad de la escala. Cuando hablamos de la dimensionalidad de la escala hay que tratar de responder a la pregunta, ¿no? Estos ítems se forman una única dimensión. Se pretende ver si el conjunto de ítems representan una dimensión o, por el contrario, dos o más dimensiones. Para ello se establecen tres grandes grupos de técnicas estadísticas. Las técnicas de análisis factorial, las técnicas de análisis de clúster y las técnicas de escalamiento multidimensional. Como le digo, construir instrumentos de recolección de datos, para mí en lo particular, y creo que para todos los que saben de investigación, es lo más difícil que hay en una investigación científica. Porque es un proceso muy estadístico, ¿no? Hay que probar las variables, hay que probar la interrelación entre ellas, la posible asociatividad, y se trabaja mucho con piloto, un piloto, dos pilotos, tres pilotos, ¿no? Hasta que el instrumento de recolección de datos quede estadísticamente adecuado. Los datos para validar en el factorial, análisis de clúster o escalamiento multidimensional tiene que ver con la aplicación de piloto. A 20 personas aplicas el instrumento, ajustas, adecuas, después haces la prueba de máxima esfericidad de Bartlett, ¿no? Con la prueba de cómo se llama, de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Y trabajas, pues, el análisis factorial, ¿no? Y te das cuenta que no hay una reducción adecuada de las variables y no hay una predictividad, entonces replanteas, hasta que te quede, ¿no? Entonces, hay varias técnicas, ¿no? Hay varias técnicas. Pero eso es para ver la dimensionalidad de la escala. Para ver la fiabilidad de la escala, tenemos tres aspectos, ¿no? Tenemos otros aspectos, la consistencia interna y la estabilidad temporal. Cuando hablamos de la consistencia interna, vemos en qué medida diferentes ítems o componentes de la escala son consistentes entre sí. Es decir, están solamente relacionados midiendo de modo semejante. Por ejemplo,
Miden lo mismo en la primera unidad de la escala y en la segunda. Miden lo mismo los ítems pares e impares. Generalmente se utiliza un coeficiente alfa para estudiar la consistencia interna o prueba de dos mitades. Cuando me hablo de alfa, hablo del alfa de Cronbach. Alfa de Cronbach se usa también para dos mitades, pero también se usa para polinomías, también se usa para dicotomías, o se usa también para variables numéricas. Hay 5 tipos de alfa de Cronbach. También tenemos la prueba de dos mitades cuando es una dicotomía de sí y no. Pero además de esto podemos aplicar si es más alternativas como la beta de Raj o el test de Chebyshev, ¿no? Bueno, como le digo, este es un tema muy estadístico, muy amplio. Voy a hablar en términos generales, porque los que somos especialistas en construcción de instrumentos sabemos que esto es una labor muy ardua, ¿no? Sin embargo, es lo que menos interés y menos tiempo les toma a los que hacen su investigación, y es lo que me preocupa, ¿no? Se la pasan meses haciendo un marco teórico y antecedentes, luego una operacionalización que no está bien hecha, que la coloca en un cuadrito clasificatorio y luego hacen un instrumento o lo cogen de internet o hace un instrumento con lluvia de ideas y al final le sale una investigación con serias deficiencias, ¿no? Entonces, el test de dos mitades o el alfa de Cronbach podemos usar para ver las competencias externas si es que es dicotomía. Si es politomía o varias alternativas, entonces vamos a utilizar otros test. Otras pruebas estadísticas que digan. Para estabilidad temporal se refiere a si la escala mantiene una medición estable después de un periodo de tiempo, supuesto que no haya cambiado, obviamente, el sujeto. Y por lo tanto, si tú dices, por ejemplo, ¿el médico te saludó? Sí. A la hora le preguntas, ¿el médico te saludó? Tiene que seguir diciendo sí, ¿no? Y si a las 2 horas le preguntas si el médico te saludó, tiene que seguir diciendo sí, no puede desaparecer en el tiempo, ¿no? Obviamente, salvo que empecemos a tener un sesgo de historia. Si le preguntas en 3 meses, ya va a haber un sesgo de historia, un sesgo de recuerdo. Ahí va a cambiar esto, ¿no? Pero es importante, además de la fiabilidad, la validez de la escala, ¿no? Hay que hacer referencia a esto, a la capacidad de la escala para representar bien al contenido que se debe medir. Para eso hay que trabajar lo que es la validez de contenido, ¿no? La validez de este contenido es que la escala deba representar lo que deba medir. Si yo mido depresión, debe salirme depresión. No tristeza, no pseudo depresión, no más o menos tristeza de alguien. No. Debe medir depresión, debe diagnosticar depresión. Lastimosamente, muchos de estos test son de screening rápido que no diagnostican, solamente son un test de paneo rápido. Y cuando es el paneo rápido o el screening rápido, tú de 1,000 trabajadores tienes posiblemente 80 de riesgo y a esos 80 lo llevas a hacer una anamnesis psiquiátrica, psicológica, médica, para poder detectar una posible presencia de un problema, ¿no? Entonces, y es un problema. Entonces, cuando hacemos realmente un instrumento de recolección de datos, validamos que la escala mida lo que deba medir, debe representar lo que deba medir, lo que es la validez de contenido. Correlacionar correctamente con criterios externos, que es la validez de criterio. Quiere decir, si yo tengo un test y yo le aplico a mi paciente y mide depresión, y yo aplico otro test de depresión convencional y también me sale depresión, es que hay coincidencia entre uno y otro. Entonces, quiere decir, la validez de criterio va a medir que exista esta relación entre un test y el otro test para tener, digamos, el mismo resultado. Comparablemente, deberían ser muy próximos, ¿no? Deberían ser muy próximos y eso es muy importante de tener, ¿no? Y el otro punto fundamental, vamos a a ver, un segundo. Hay gente con su video prendido, de que se distrae el auditorio. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, también tenemos que se debe satisfacer a la hipótesis, que cabría de esperar que cumpliera con esa escala de medida en función de su cometido. Quiere decir que eso es validez de constructo. El instrumento debe estar construido adecuadamente a la magnitud de poder yo determinar
correctamente lo que debe medir el instrumento de recolección de datos, porque debe permitir la contrastabilidad de la hipótesis. Y en ese sentido, puede tener las dimensiones necesarias para poder hacer esa relación. Muchos instrumentos, cuando ya están listos para medir sujetos, todavía necesitan un proceso de trabajo más. Y se trata de la fase de baremación y ordenación de grupo. O sea, a ver, volvemos al tema de calidad de atención médica. Tienes trato, tiempo de espera, privacidad, resarcimiento, limpieza, higiene, tienes confianza, prestigio, tienes muchas cosas. A ver, pero yo reviso varias investigaciones y en varias investigaciones encuentro que te brindan un peso muy alto, pero muy alto a lo que es el trato. Trato tiene 50%, el baremo 50%. El tiempo de espera tiene un baremo de 10%. Limpieza tiene 1%, higiene otro por 1%, decoración 0.5%, digamos, prestigio 15%. Y así en la literatura voy buscando porque esto tiene que baremizarse. No vale lo mismo, pues, que no hay agua en los baños al trato del médico. No vale lo mismo que si hay agua, pero no haya jabón líquido o no haya papel higiénico, ¿no? O que el piso no esté encerado. No vale lo mismo. Tiene que tener baremos diferentes, pesos distintos, cada una de las categorías de hacer medidas. E incluso cada una de las preguntas debiera tener, o cada uno de los ítems dentro de la categoría, vamos a hablarlo en términos correctos, la variable calidad de atención, subvariable de primer orden trato, subvariable de segundo orden saludo, indicador si no. ¿Ok? Indicador si no. ¿No? Entonces, y luego de esto, pues, tendríamos que tener la posibilidad y la opción de decir, oye, saludo, ¿qué peso tiene? Dentro de esa categoría. Despedida, ¿qué peso tiene? Tono de voz, ¿qué peso tiene? Y luego, todo trato, ¿qué peso tiene del total? ¿No? Y básicamente a eso nos referimos con la baremización, ¿no? Con la baremización. Muy bien. Y luego continuamos con la validez de la escala, porque aquí tratamos de conocer la distribución de las puntuaciones en la muestra, ¿no? Tenemos que también, además, establecer equivalencias entre las puntuaciones de la prueba y las posiciones relativas en la muestra, ¿no? O sea, esas puntuaciones deben estar sumamente claras porque nos van a dar los pesos correspondientes. Y el procedimiento más simple y más utilizado de baremación es calcular los percentiles, formado después de interpretar las puntuaciones de sujetos en relación del grupo, y por eso hacemos percentiles a cada uno de los grupos, ¿no? Damos un percentil 10, ¿no? Entonces, cuando hacemos los percentiles, esto tiene 10%, 12%, 15%, 20%, y así vamos trabajando los percentiles para poder asignar cada uno de los valores correspondientes. ¿Y cómo hacemos el proceso de medición de los sujetos? El objetivo del proceso de medición de los sujetos es análogo al proceso de escalamiento. Ya hemos visto el escalamiento o escalonamiento. Y luego de hacer el escalonamiento o escalamiento que debe ser, dependiendo de la validez de criterio, contenido, constructo, la baremización, ¿no? Y todo lo que hemos visto, ahora vamos a ver cómo se hace la medición. El objetivo de la medición es análogo al proceso de escalonamiento y se trata de llegar a asignar a cada sujeto un valor de la escala que mejor representa y ubicarlo en esa dimensión. Por ejemplo, a ver, una señora llega con presión arterial 160 con 120. Eso corresponde a presión arterial que tiene un baremo de 50%. Y tiene 3 puntos. O sea, tiene un punto es leve, 2 puntos moderada, 3 puntos grave, 0 puntos no hay hipertensión. Entonces tiene, ya vamos a poner 180, 120, ya, que sea grave, 3 puntos. ¿Ya? Y entonces, pero luego también tiene edema, no solamente a los tobillos, un puntito, 4 puntos, ¿no?
y esa persona tiene proteinuria en orina, por ejemplo, ya tiene 3 puntos, es grave, ¿no? Y tiene síntomas también como escotomas, fotopsias, digamos, tinnitus, ¿no? Y eso daría 3 puntos más. Entonces tenemos 9 puntos, 10 puntos. 10 puntos de 15. Entonces esa persona tiene una preeclampsia grave, por decirlo, ¿no? Una hipertensión grave. Entonces, a ese sujeto le corresponde esa categoría. Otra persona tendrá hipertensión moderada, otro no tendrá hipertensión, o tendrá hipertensión severa, y así voy dándole un apellido, una medición asignada a ese sujeto, a ese individuo, ¿no? Entonces se trata de llenar a cada sujeto un valor de la escala, ¿no? Y tiene 2 pasos esto, ¿no? En primer lugar, tiene un primer paso, que es la captación de la información de los sujetos, que se realiza con el objeto de medir a los sujetos, ¿no? Aquí, pues, se trata de, ¿no? De cómo presentar los ítems a los sujetos y cómo preguntarles acerca de los ítems. Vamos a aplicar el instrumento de recolección de datos, de modo que sus respuestas puedan ser utilizadas para establecer la opinión, el valor, la medida, la magnitud, la enfermedad, la característica que estoy evaluando. Muchas veces los mismos métodos de captación de información que sirven para escalar a los ítems sirven también para medir a los sujetos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, no? Vamos a hacer una valoración de los ítems, ¿no? Una valoración correspondiente a los ítems. Un segundo, por favor. Y esta valoración correspondiente a los ítems, ¿no? Va a ser muy importante. A ver. Ya. La valoración del ítem, ¿no? Es una puntuación asignada a cada ítem o enunciado que se utiliza. Ejemplo, 1, acierto, ¿no? 0, un valor negativo o no acierto. O 0, omisión. Entonces voy a darle un valor correspondiente, ¿no? Obtención del total, asignar una puntuación total a partir de las puntuaciones de los ítems. Por ejemplo, la persona para que tenga preeclampsia, vamos a tener, preeclampsia leve de 0 a 5 puntos, moderada de 6 a 10 puntos, severa de 11 a 15 puntos. Entonces voy a obtener una puntuación total sumando, ¿no? Sumando cada uno de los ítems, ¿no? La suma de los valores asignados a las respuestas. Puntaje total es el promedio de los ítems no ignorados. Muy bien. ¿Y cuáles son los métodos de escalonamiento más comunes, ¿no? ¿Cuáles son los métodos más comunes, ¿no? Los métodos de escalonamiento más utilizados son los propuestos por Surten, Likert y Goodman, ¿no? Cada uno, por si acaso Likert es investigadora, ¿no? Entonces, todo el mundo habla de ella, pero no sé si conocen los trabajos de Likert, yo sí los conozco, ¿no? Pero estos 3 autores hablan de los escalonamientos más comunes, ¿no? Cada uno de estos autores, ¿no? De acuerdo con el método de escalonamiento utilizado, presenta ítems a los sujetos de una manera determinada. Thurston, ¿no? Por ejemplo, trabaja 2 métodos desarrollados, ¿no? El método de comparaciones apareadas. Cuando hablamos del método de comparaciones apareadas, se utiliza como método de obtención de información la comparación de estímulos de pares en una tarea orientada al juicio. El sujeto debe escoger el ítem que considera que tiene más. También puede ser el que tiene menos en la dimensión que estudia. Por ejemplo, usted, ¿qué es lo que hace más frecuentemente? Juega PlayStation, por ejemplo, ¿no? Lo que más usa. ¿Qué es lo que menos hace? Deporte, ¿no? Entonces puede ser hacia un lado o hacia el otro lado. Ejemplo, tenemos 4 de los siguientes ítems de la actitud hacia el divorcio. A. El matrimonio es indisoluble y no debería permitirse, y el divorcio bajo ninguna circunstancia. El divorcio es un remedio muy extremo que solo los jueces deberían aplicar y de modo muy restrictivo. El divorcio debe utilizarse únicamente después de ciertas garantías tales como
¿no? De ciertas garantías, tales como un año de separación previa, mutuo consentimiento o decisión judicial. Las personas deben ser libres de establecer vínculos matrimoniales o de romperlos, por lo tanto el divorcio debería ser libre y sin restricciones burocráticas, ¿no? Por ejemplo, este es un método de escalamiento común, ¿no? Emparejando los ítems AB, AC, AD, BC, BD, se le pregunta al sujeto, ¿cuál de estos dos es más favorable para el divorcio? ¿No? Entonces, a ver, AB, el matrimonio es indisoluble, el divorcio es un remedio, ¿no? Del matrimonio y del divorcio. AC, AD, y así puedo ir tomando alternativas, ¿no? El otro, el método de escalonamiento de intervalos aparentemente iguales. Se utiliza la medición de actitudes. Por ejemplo, se pide que los ítems que se le presentan los clasifique como muy desfavorable o muy favorable, ¿no? Muy favorable 1 y muy favorable 11 puntos, siendo el 6 una posición neutra. Likert nos dice, ¿no? Es más sencillo y el más utilizado de las ciencias sociales consiste en un conjunto de enunciados relativos al objeto bajo medición, presentados en una escala de respuestas graduadas. Esto es lo que dice Likert, ¿no? Me siento mal cada vez que tengo un examen. Nunca, porque a veces, bastantes veces, muchas veces, siempre. Punto. ¿No? Puede haber alternativas como, por ejemplo, ¿no? Tres opciones, sí, indiferente y no. 4 opciones, nada, poco, bastante, mucho. 5 opciones, muy en contra, indiferente, a favor, muy a favor. Lo más común es inclinarse por un modelo de 5 alternativas, o de 3 y de 7. Las soluciones pares suelen presentar un punto medio verbal, lo que a veces se lo utiliza para forzar a un sujeto a decidirse. Entonces, generalmente podemos tener una posición neutral, ¿no? Una posición neutral. Ítems que miden en sentido inverso. Hay que tener cuidado al construir una puntuación total, los ítems que miden en sentido inverso. Los ítems invertidos, ¿no? Son aquellos que por su significado, su formulación, miden en sentido contrario el resto del cuestionario, ¿no? Ejemplo, supongamos que una escala mide el bienestar psicológico, digamos, ¿no? Y se están presentando una serie de afirmaciones ante las que el sujeto considera una pregunta. Con frecuencia me ha sucedido a mí en las últimas semanas utilizando la siguiente escala de alternativas. Nunca, está invertido, yo no empezamos con siempre. Pocas veces, bastantes veces, muchas veces. Se dan cuenta que aquí está invertido, ¿no? Yo prefiero usar esta escala invertida porque empiezo con nunca, ¿no? Porque le voy a dar un valor de 0. A los ítems siguientes, ¿no? Estar contento o alegre, disfrutar un rato divertido o entretenido, tomarme un respiro y descansar durante un buen rato, estar tenso, nervioso, preocupado, sentirme relajado, tranquilo, feliz. Los ítems A, B, C y E miden el mismo sentido, salud psicológica o bienestar, mientras que el D funciona al revés. Cuanto mayor sea el número de alternativas escogida por ese ítem, peor está el sujeto, ¿no? Estar tenso, nervioso, preocupado, ¿no? Entonces, como veremos, podemos usar estas situaciones, ¿no? La solución más sencilla de los índices invertidos es desinvertirlos antes de comenzar un análisis, porque tenemos que hacer el proceso inverso. Hay que reponderar, reubicar, recodificar y tenemos que reinvertirlos, ¿no? Es decir, se le da la vuelta, ¿no? A su escala numérica. Por ello, pues, se puede utilizar la siguiente fórmula, ¿no? X' es igual a X máxima más X mínima menos X. Donde X es el valor de la alternativa del ítem invertido, ¿ok? Este de acá. X mínima es el valor de la alternativa mínima posible. X máxima es el valor de la alternativa máxima posible. Y X' el nuevo valor de la escala puesto ya el sentido adecuado.
Esto lo podemos hacer de manera fácil y manual, ¿no? Pero yo lo hago en el SPSS invirtiéndolo manualmente con reponderación, rebaremización y reestructuración, que también es otro método que me va a dar el mismo resultado, ¿no? Con el SPSS o el STATA se puede hacer de manera fácil. Luego del que hemos visto el Likert, ya hemos visto el primero, que es el método de, ¿dónde está? Thurston, acá está, el Thurston. Tenemos el Likert y ahorita vamos a ver el Goodman y Flanagan, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar el método de Goodman y Flanagan. Obviamente acá lo estamos dando una concepción así, sutil, ¿no? De una explicación, porque todo esto, tiene pues mucha estadística, ¿no? De por medio. Si ustedes ven el test de Goodman y Flanagan, es un cálculo bien, bien complejo. No, es la parte de, de una... No, ahorita no, porque pues, nos tardaríamos cuánto. Como le dije, este es un tema no de un día, es de 4 meses, ¿no? De 8 horas semanales, 4 meses. Solo elaboración de instrumentos, recolección de datos. Solo estoy mostrándole un pequeño resumen, ¿no? El Goodman y el Flanagan está en el SPSS, así como la beta de Rajo, y también está, pues, ¿cómo se llama? El test del alfa de Cronbach, ¿no? Y otros 2 test más, que el 2 mitades, ¿no? Y también las correlaciones parciales. Bueno, el Goodman y Flanagan es parte de la concepción acumulativa de los ítems, ¿no? Y de los valores de la escala que representan. De modo que si un sujeto, por ejemplo, acepta o acierta un ítem, ¿no? Debe haber aceptado o acertado todos los ítems que ocupen posiciones por debajo de esta escala, para que haya una coherencia lógica, ¿no? Si no, obviamente, pues estaría mintiendo. Estamos interesados en medir el grado de integración de actividades religiosas, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando hablamos del grado de integración, por ejemplo, soy una persona con convicciones religiosas. Participo en actividades religiosas de mi confesión. Soy miembro activo de un grupo religioso que mantiene actividad periódica. He consagrado mi vida a la religión, siendo sacerdote, monja, pastor, etcétera, ¿no? Ocupo un cargo de responsabilidad en la jerarquía de alguna institución. Obviamente tiene que haber coherencia entre estos, ¿no? Tiene que haber coherencia. Este es el resultado del indicador medido después de ver las alternativas anteriores, ¿no? Propuestas entre cada uno, y tiene que haber coherencia. Si no hay una coherencia en esta secuencia lógica, pues simplemente no tiene validez. Y el test de Goodman y Flanagan es el único que mide esa consistencia, ¿ok? Para aceptar un ítem y luego aceptar la correlación de los siguientes ítems en consecuencia del primer ítem, ¿no? Y es muy interesante porque se nos echan abajo muchos estudios. Yo aplico el Goodman y Flanagan y mejor me retracto y voy al alfa y Cronbach, porque de lo contrario me tumbo el estudio, ¿no? Diría, pues tu instrumento no tiene validez, ¿no? Sin embargo, debería aplicarse, ¿no? Entonces, los ítems han sido concebidos para mostrar grados progresivos de integración de actividades religiosas, en este tema que hemos visto. A modo de contestar sí a cualquiera de los ítems implica haber contestado sí a los anteriores. Obviamente hay toda una secuencia lógica, ¿no? Muy bien, eso es básicamente los métodos de escalonamiento. Ahora evaluemos un instrumento. Ya tenemos el instrumento, ya hemos escalado, hemos baremizado, aparte del escalonamiento y la baremización, hemos hecho nuestra fiabilidad. Luego de nuestra fiabilidad hemos hecho nuestro piloto, hemos visto nuestra consistencia interna, pero ahora vamos a evaluar el instrumento. Hemos construido el instrumento a través de la operacionalización de las variables, ¿no? Y ya tienen sus pesos, sus baremos, indicadores y todo. Y ahora vamos a hacer el análisis de la calidad, de la fiabilidad y de la validez. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos, no? La fase de la evaluación del instrumento de medida, lo que hacemos es un paso muy, muy crucial, ¿no? Porque nos va a aplicar una prueba de error y por tanto es necesario evaluar la calidad de los instrumentos, ¿no? Para determinar si estos cumplen o no los criterios métricos de la calidad de todo instrumento que debe satisfacer para la garantía del método científico, porque el método científico no solo debe decirse que se aplica, sino debe garantizarse. La calidad de los ítems y la fiabilidad son las características fundamentales de un buen instrumento de medida. Y son propiedades exigibles de un buen test, ¿no? Se supone que habrá que proceder, ¿no? Con análisis de ítems para estudiar la fiabilidad y la validez. Vamos a analizar los ítems, ¿no? Hay que hacer un examen de calidad individual de cada uno de los elementos de los ítems. Por ahí vamos a empezar.
¿no? O también llamado indicadores, ¿no? Que compone un instrumento de medida. Entonces, hay que ver primero la información descriptiva y luego la información estadística. Con respecto a la información descriptiva, ¿no? Acá, pues, hacemos referencia a la calidad técnica de sus elementos. Y en general supone la obtención, ¿no? de evidencias de la validez de los mismos, ¿no? Y esa evidencia de la validez de los mismos nos van a dar, pues, indicios de relevancia, adecuación y claridad. Y luego la información estadística, ¿no? La información estadística nos va a suponer la estimación de una serie de parámetros de cada ítem, porque el estudio de parámetros es fundamental, ¿no? El análisis de distractores, de algunas preguntas que no corresponden, algunas preguntas que están mal o puestas de más. Si bien es cierto, en todo instrumento de regulación de datos hay las preguntas rapport para introducirnos a la persona y ganar su confianza. Tenemos clarísimo que esas no van a entrar en la baremización, ni en la ponderación, ni en la reconstrucción de cada categoría, de cada ítem, para reconstruir las subvariables del segundo orden, luego las de primer orden y finalmente las variables. Entonces, tenemos claro que eso no corresponde y generalmente van al inicio, ¿no? Pero hay gente que a veces elabora preguntas con distractores y preguntas que no corresponden a la valoración de la ponderación y la baremización, ¿no? Entonces, hay que evaluar si estos distractores, pues, están mal puestos, ¿no? También, pues, si hay alternativas incorrectas de respuestas en los ítems de elección múltiple y el examen de un posible funcionamiento diferencial con grupo de interés, porque yo puedo aplicar, pues, un cuestionario en que le digo a una persona, cojo un instrumento validado de Chile y le digo, ¿cuántos pololos has tenido en tu vida? ¿Quién sabe en el Perú qué es pololo, no? Si le digo, ¿cuántas parejas has tenido en tu vida? De repente piensan que es conviviente. ¿Cuántos novios has tenido en tu vida? No, nada, o sea, ¿cuántas parejas sexuales has tenido en tu vida? Ya está, ¿no? ¿Con cuántas parejas has tenido intimidad? Ya, entonces, de repente eso nos adecua mejor a nuestra condición, ¿no? Obviamente, pues, acá nos hace un posible establecimiento diferencial de los ítems, ¿no? Otra información sumamente importante, ¿no? Vamos a empezar a hablar de la información descriptiva y luego de la estadística, ¿no? La información descriptiva es fundamental, ¿no? Porque la validez de los ítems de un test tiene que estar trabajado en un sistema de indicadores, ¿no? Y en ese sistema de indicadores, pues, establecemos juicios razonables sobre el grado de que las evidencias aportadas, ¿no? Permiten emprender acciones basadas en el modelo de la medida, desarrollado en este caso a través de los ítems indicadores. Entonces, la idea es que los juicios razonables me den evidencias de que el ítem esté bien construido, en que el instrumento esté bien elaborado. Una cosa muy, muy simple, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿se cepilla usted los dientes al levantarse? Ustedes me van a responder sí y no. Un momento, pero puede ser siempre, a veces nunca. Pero ¿qué tal si le pregunto de esta mañana? ¿Esta mañana se cepilló los dientes al levantarse? Sí, no. Pero ¿qué tal si le pongo se cepilló los dientes esta mañana? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de desacuerdo. No tiene nada que ver ahí eso. Sí, lógico, está mal planteado, ¿no? Entonces simplemente es, ¿se cepilló los dientes esta mañana? Sí, no, ¿no? Entonces hay que ver que realmente los ítems y los indicadores estén bien planteados y el modelo de medida sea adecuado, ¿no? No hay que cometer ese tipo de errores. No cabe plantear un sistema de ítems o indicadores que es válido en sí mismo, independientemente del objetivo de la investigación y del contexto, sin que su validez aclara los objetivos a medir. O sea, gente que dice, a ver, puede ser un proyecto y voy a bajar un cuestionario de Internet. Pero tú has hecho un proyecto donde has hecho tu marco teórico, tu operacionalización, tu ponderación, tu baremización, tus indicadores para construir un instrumento, para dar el proyecto es una gestante.
y el bebé es el instrumento de recolección de datos. ¿Para qué se embaraza una mujer si no va a dar a luz un bebé? ¿No? Entonces, si el proyecto es una gestante, y si tú coges el instrumento de otro lado, estás robando un bebé de otro, ¿no? O sea, y es más, ¿para qué hiciste proyecto? No tiene sentido que hayas hecho un proyecto. Entonces, no es que yo coja un proyecto, un test, un instrumento ya validado y lo use para mi proyecto, porque no va de acuerdo a los objetivos que voy a medir. No tiene ni siquiera adecuación a la población, al idioma, a las condiciones, al lenguaje, a nada, ni a los objetivos de mi investigación. Entonces, hay que o basarnos en muchos instrumentos y la teoría para construir uno nuevo, o reconstruir, adaptar, mejorar, pulir, concatenar uno. Pero si ya utilizamos uno que ya está hecho, échate a hacer su operacionalización, échate a hacer su baremización, échate a hacer su ponderación y reconstruye su marco teórico. Mejor pídele, oye, Lidwin Stinger, por favor, envíanos tu tesis. Porque como he cogido tu instrumento de recolección de datos y tengo que hacer la operacionalización, la baremización, la operacionalización, la ponderación, y para eso necesito el marco teórico, mándame tu tesis para plagiarla por completo. Yo presento tu instrumento aquí y le pongo mi nombre. No tiene sentido. Por eso que debemos construir instrumentos de recolección de datos. Es más, Lidwin Stinger es de 1978. Hay 38 nuevos instrumentos diferentes que miden el clima organizacional, totalmente distintos, que han ido evolucionando, mejorando, perfeccionándose con los años, con el tiempo. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que validar todo, definitivamente. Tenemos que someternos a un proceso de validación. No hay un coeficiente único de datos sobre la validez, ¿no?, de los ítems o un sistema de indicadores, sino que los datos, o para establecer juicios sobre la validez, vienen dados por, primero, los resultados, ¿no? Los resultados de combinar distintas técnicas, las evidencias empíricas basadas en experiencias anteriores, por eso revisamos investigaciones previas, antecedentes de investigaciones previas, y la utilidad que muestren para el modelo de medida propuesta, porque a lo mejor no nos sirve ningún instrumento previo, ¿no? Otra cosa fundamental es que, de acuerdo con ello, ¿no? De acuerdo con ello, es necesario dotar a los ítems indicadores de distintas evidencias de validez, en concreto, tres cosas. La validez de contenido, vuelvo a repetir, que garantiza que los indicadores seleccionados constituyen una muestra representativa de todos los posibles indicadores que existen y realmente me digan que miden la variable que realmente quieren medir. La validez de constructo, garantizar la existencia del constructo que conforma el conjunto de indicadores que pretenden medirlo y por ende dota en sentido de las puntuaciones que obtienen los indicadores. Si sumo todo este puntaje, me tiene que dar la variable. Y la validez de criterio, conjunto de evidencias que permiten demostrar que las puntuaciones del sistema de indicadores están relacionadas con un criterio externo de interés. O sea, si yo valido un instrumento que yo he construido y comparo con los resultados de otro instrumento aplicado, o sea, yo voy a aplicar en mi piloto dos instrumentos. El test de Lidwin y Stinger del año 2021, modificado por Albites y Johansson, y el test de Lidwin y Stinger modificado por Alzamora del año 2023. Y tiene que haber una correlación y no tiene que haber diferencias significativas, por lo tanto tiene que haber una validez de criterio adecuada, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, el tema, como le digo, es muy extenso. Vamos a hablar algunas cosas muy puntuales sobre esto, para que básicamente quede claro el contenido de lo que es el trabajo del diseño de instrumentos de recolección de datos, ¿no? Yo he contado cuántas diapositivas son, ¿no? Más o menos he contado, resumidos, obviamente, he contado algo de 1600, ¿no? Que es lo que más o menos implica todo lo que es validación, Goodman y Flanagan, Beterrajo, y diferentes otras pruebas para validar el instrumento de recolección. Pero vamos a hacer cosas puntuales que están aquí, ¿no? En general, los tipos de validez lo que tratan de hacer es que no son entidades distintas, ¿no?, sino que son el resultado de distintas aproximaciones al concepto de validez y indicadores de ítems, ¿no? Es útil para nuestros propósitos, se corresponde al modelo teórico referente
y los ítems del sistema de indicadores es coherente con las investigaciones previas. El modelo de medida a partir del cual programar acciones en el campo aplicado, en nuestro caso, puede ser la psicología, la medicina o cualquiera, ¿no? La validez de constructo, ¿no? Empezaremos rápidamente a mencionar algunas cosas. La validez de constructo, por ejemplo, garantiza la existencia del constructo que conforma el conjunto de indicadores que pretenden medirlo y dotar el sentido a las puntuaciones. Para constatar la calidad técnica de los ítems, en cuanto a su validez de constructo, debemos recurrir a modelos de estudios previos, ¿no? Y para eso vamos a hacer, pues, una técnica de análisis factorial, exploratorio y confirmatorio, ¿no? Con la prueba de la máxima esfericidad de Bartlett, ¿no? Y además de ver la integración de variables para hacer predicciones. En general, el análisis factorial, que es lo que utilizamos aquí en este modelo de validez de constructo, asume pues factores de causas efectivas de los indicadores que son vistos como efectos de los mismos. Los indicadores o ítems son efectos o manifestaciones de las variables latentes de los conceptos psicológicos o no psicológicos observables, ¿no? La validez de criterio, por ejemplo, es un conjunto de evidencias que permiten demostrar las puntuaciones del sistema, que indican relaciones con el criterio de interés. Por ejemplo, para contrastar la calidad técnica de los ítems, se debe, de la perspectiva de criterio, vamos a usar pues, procedimientos que traten de tener un poder predictivo de un instrumento global. Y lo comparamos con un test, ¿no? Global, universal, para poder ver si hay diferencias o no, ¿no? En cuanto a esta validez. Y básicamente, lo que nosotros hacemos es estimación de parámetros de cada ítem. O sea, no es que probemos todo el instrumento. Cada ítem va a establecer un sistema de evaluación de parámetros, ¿no? Entonces, existe la diferente medición de los parámetros para estimar dificultad, discriminación y validez, ¿no? Y obviamente, aquí, si bien es cierto, en el marco teórico que adopten, ¿no? La medición referida a cada criterio. Vamos a ver la homogeneidad, la información, también la pseudoadivinación, muchas cosas que pueden aparecer cuando uno llena o trata de probar la reacción de los ítems, ¿no? La mayor parte de los textos de psicometría, porque de esto nace la construcción de los resultados de la elaboración de los instrumentos de recuperación de datos, básicamente están dedicados con los textos de psicometría. Y hay textos médicos de Dawson y Trapp, de Johnson y de Harrison, que establecen la medición médica, pero basados en los libros de psicometría, de Crocker, de Algina, de Martínez Arias, de Muñiz, porque son los que mejores han elaborado toda la situación de lo que es la medición de los ítems de recolección de datos, ¿no? Y nos presentan pues el índice de dificultad, que es una fórmula para calcular qué dificultad tiene un ítem, el índice de dificultad con corrección del azar, que es otra prueba estadística que nos permite a nosotros hacer una corrección de cada ítem para ver si está midiendo lo que correctamente quieren medir, y eso obviamente nos van a permitir pues los índices de dificultad de Sterling, que oscilan entre 0,1 y 0,8, que es lo que nos van a permitir ver el grado de dificultad de los ítems, ¿no? Básicamente, un índice de dificultad tiene que estar aproximadamente en la dificultad de 0,5 para poder tener una medición adecuada. También tenemos el índice de discriminación, que relaciona el ítem del test y se define como la correlación entre puntuaciones de los sujetos del ítem y las puntuaciones del test, ¿no? Y también tiene su fórmula correspondiente. Es el índice de discriminación clásico, ¿no? Que nos va a medir, pues, la proporción de los sujetos del grupo superior que corresponden adecuadamente al ítem, ¿no? Versus los del grupo inferior que responden adecuadamente al ítem. Esto es por Crocker y Algina, ¿no? Acá tenemos el índice de discriminación, ¿no? Ya no el clásico, sino el general, con su fórmula correspondiente, para que vean que cada pregunta que nosotros elaboramos tiene que probarse, ¿no? El índice de discriminación, ¿no? Para casos particulares del coeficiente de correlación de Pearson, pero Pearson visceral, no cualquier Pearson, no el correlación de Pearson estándar, ¿no? Es un coeficiente de correlación visceral, ¿no? Una variante de Pearson específica. Tenemos el índice de discriminación para casos particulares del coeficiente de correlación de Pearson o el phi, ¿no? La famosa phi,
¿no? El coeficiente de correlación tetracórico, ¿no? Para casos particulares basados en el coeficiente de correlación de Pearson también, ¿no? Y luego hablamos de índice de validez. Como veremos, este es un tema sumamente complejo, sumamente importante, y básicamente para la validez vamos a utilizar, pues, tablas de frecuencias de Levene y Drasgow, la curva característica de distractor de Thyssen, Sternberg y Frickpark, los índices estadísticos de correlación distractor del test de T-media de sujetos, ¿no? Para chi cuadrado, ¿no? Y básicamente nosotros vamos a ver toda la posibilidad de variación que vamos a ver con dos pruebas de bondad de ajuste de Bonferroni, que es el que creó este tipo de pruebas estadísticas que son la fiabilidad y la validez. Para eso, por ejemplo, utilizamos el procedimiento de Mantel-Hansel, ¿no? Donde vamos a determinar, pues, el rendimiento y las medidas adecuadas, ¿no? Para ver el conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, según la taxonomía de Bloom, de un buen test, ¿no? Y bueno, vamos a relacionar contenidos con los objetivos y vamos a tener una coherencia lógica y nos vamos a permitir, obviamente, seleccionar el contenido del test y vamos a ver si es suficiente o si es representativo, ¿no? Y así pues cada test nos va a permitir una prueba diagnóstica adecuada, una prueba diagnóstica inadecuada, y de acuerdo a esto vamos a ver cuál pregunta es la correcta, la incorrecta, y vamos a redactar los ítems, vamos a probarlos, vamos a validarlos, afirmación completa, incompleta, lagunas, y vamos a sustituir alternativas, y vamos a identificar la localización e interpretación de los adecuados puntajes de los test, vamos a aplicar Goodman y Flanagan, y vamos a aplicar beta de Raju, vamos a aplicar test de Chebyshev para realmente, si la redacción, verificar si los ítems están de la manera correcta, ¿no? Ordenamos los ítems por tipo de elementos, por dificultad, por lógica cronológica, por azar, y terminamos de construir nuestro test. Pero luego vamos a hacer una valoración final de las pruebas de elección múltiple, ¿no? Para hacer nuestra contrastación con las pruebas del caso de verdadero o falso. Por ejemplo, tiene un tipo de prueba diferente, ¿no? Que es la prueba phi. Y luego valoramos la prueba correspondiente según los diferentes tipos de objetivos evaluados, según las diversas unidades de contenido, y terminamos de construir nuestro test, ¿no? Hacemos la evaluación, la validez, concluimos nuestra fiabilidad y validez, y analizamos nuestros ítems con nuestros respectivos valores ponderales y nuestros intervalos de confianza para ver en cuánto están las divisiones estándar mínimas y máximas, para ver si realmente cada uno de los test mide lo que realmente quiere medir. Hacemos un análisis adicional con regresión logística de los distractores que implican en estos elementos que nos van a reducir o incrementar o alterar nuestra validez y fiabilidad de nuestro instrumento de recolección de datos, y básicamente trabajamos para esto el índice de discriminación, ¿no? Una vez que tengamos nuestro índice de discriminación adecuado, vamos a tener obviamente nuestro test correctamente finalizado y terminado. Bien, señores, eso es lo que les quería plantear el día de hoy. Básicamente, es un poco una introducción, como le digo, el test de construcción de instrumentos de recolección de datos, diría yo que es la parte más extensa. Yo lo llevaría en 2 ciclos en una universidad, ¿no? En 2 ciclos, ¿no? Instrumento de recolección de datos 1, instrumento de recolección de datos 2, ¿no? En uno sería validación, constructo, criterio, ¿no? Y en el otro sería pues solamente análisis de fiabilidad, ¿no? Y lo que es prueba piloto, ¿no? Entonces realmente es un tema muy complejo, pero muy bonito. Gracias por el interés de haberse metido a este tema para pues investigar un poco más. Gracias por su tiempo y por su participación, y si existen algunas preguntas, aquí estamos a la disposición. Escucho. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Edwin. Doctor, al parecer no hay preguntas por parte del público. Parece A ver, sí. parecer Edward está saludando, a ver si tiene alguna consulta que realizar. Buenas O, A ver. noches. a Sí, ver, buenas noches.
Doctor, una consulta. Bajo lo que usted ha mencionado, significa que todo instrumento debe ser validado previamente por un comité de expertos para iniciar el estudio. No. Dentro de la validez de criterio, existen las posibilidades de dos condiciones. Si usted es un investigador experto, un senior, simplemente va a utilizar el test de Aiken, ¿no? O va a utilizar la beta de Rajo para hacer su validación, porque usted es un experto. Pero si usted es un junior que está empezando a hacer investigación y no maneja todas estas técnicas que les he tratado de mostrar en un corto tiempo, entonces usted necesita de expertos. Si usted es un junior que no ha publicado, ¿qué es un junior? Un investigador que tiene 10 artículos publicados en revistas indexadas como mínimo, en Scopus, Web Science, JSTOR, ProQuest, o que sea. No es un junior, está empezando. Un medium está entre 11 y 50 artículos y un senior 51 artículos a más. Como no somos muy expertos en el tema y la mayoría de gente que publica son súper especialistas, ya cuando está alrededor de los 50 artículos por ahí y es una persona experta, no necesita expertos. Él construye su ítem, él construye su cuestionario, construye su instrumento, hace la validación para ver validación de criterio y constructo, hace su test de fiabilidad y además hace todo lo que desea. Pero si es un junior, pues utilizará los juicios de expertos. Si para juicio de expertos existe, usted tiene que aplicar, darle el cuestionario en puntajes del 1 al 7, lo lleva al experto que valore desde el 1 hasta el 7 o del 1 hasta el 5, dependiendo. Por ejemplo, yo prefiero utilizar la B de Aiken, la H de Aiken y la R de Aiken, porque en esas tres categorías el experto va a validarme desde la visión de experto el instrumento. Vamos a calcular un estadístico, tenemos unas fórmulas de los test de Aiken y luego con eso pues aceptamos o rechazamos. Cuando usted es un junior, pero ya los expertos no necesitan hacer eso, ¿no? Ya los senior no necesitan, ¿no? Ellos harían solamente la validación estadística, donde harían el piloto, harían todas las pruebas que nosotros vemos para la validación de reactivos, con fiabilidad de reactivos, hasta que su instrumento de recolección de datos esté completamente elaborado, ¿no? Solamente requieren expertos los junior y quizá algunos medium, pero los senior, investigadores ya de mucha experiencia, dudo mucho que lo necesiten. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Ok, Edwin, creo que ya no hay preguntas. Están esperando el post-test, dicen. Edwin Johnson. Sí, doctor, justo ahorita aquí estamos con el tema del post-test y ya, aquí estamos terminando de colocar los últimos nombres. Ahora pasaremos a compartir el post-test, pero antes de eso queremos agradecerle, doctor, el haber estado esta noche con nosotros y haber dado la ponencia. Toda la semana, semana tras semana, muchos chicos siguen cada una de las ponencias para poder seguir toda la hilación que estamos viendo de los temas. Y bueno, queremos darle muchas gracias y queremos comentar a los chicos, recordándoles para los que sean nuevos, haciéndoles saber de que el doctor muchas veces en su TikTok sube a algunos tipos de comentarios, algunos tipos de definiciones sobre algunos elementos de los artículos de investigación, proyectos de investigación, así que sirven muchísimo. Básicamente, cuando uno está en clases con el doctor, eso le sirve demasiado porque las definiciones, las comprensiones de los puntos muchas veces se encuentran explícitas ahí, así que les comentamos para que lo sigan. Y también queremos darle las gracias, doctor, y si tienen algún mensaje al final que dejar a los chicos, antes de No, yo pasarles el creo que post. sí, yo creo que muchas gracias por invitarme y este es un tema duro, es un tema muy complejo, como les decía, como estadística aplicada, ¿no? Que realmente es pura estadística, ¿no? Aunada a la operacionalización, a la lógica y a la metodología de la investigación, ¿no? Pero es un tema muy importante porque si no hay instrumento, si el instrumento está mal hecho, toda la tesis está mal hecha. El instrumento está bien hecho, toda la tesis está bien hecha. Usted puede hacer un buen marco teórico, un buen trabajo, una buena estadística, el mejor estadístico del Perú te lo contratas, ¿ya? O del mundo. Pero si el instrumento está mal elaborado, es un óbito, o sea, ya está muerto. No hay forma de que un trabajo se recupere
teniendo un instrumento de recolección de datos mal planteado. Por eso, gracias por su interés. Y hay que hacer los instrumentos bien, hay que pasar por todas las etapas que hemos comentado y hay que seguirnos especializando. Gracias, un gusto. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, chicos, hablando de este caso del post-test, vamos a pasar a compartirlo en, pongámosle un minuto y tanto básicamente o menos. Vamos a pasar el link por el chat. Recuerden las especificaciones. Tenemos un plazo de 15 minutos aproximadamente, donde van a tener que responder de las 5 preguntas, 3 correctas. Así de responder la mayoría de preguntas de forma correcta, tendrán sus puntos, además del certificado de la ocasión de la ponencia. Así que, bueno, estén al tanto, por favor, que pasaremos el enlace por el chat.